En el versículo 9 ya cambia un poquito, siempre hablando de las descripciones de Jesús, y dice: yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios. Pueden ver ahí en el mapa, en la pantalla dónde se encuentra Patmos, para que una toma moderna también de cómo tengan una idea de dónde estaba Juan cuando recibió esta revelación. Así es. Entonces dice que lo enviaron ahí por su testimonio acerca de Jesús. Igual si tú tienes algo diferente en tu versión, andala agregando en el versículo 9. La mía dice por la perseverancia en Jesús, por permanecer en Jesús, por mantenerse fiel a las enseñanzas de Jesús. Lo dice el 10, era el día del Señor, y aquí podríamos ponernos a hablar y debatir si se refería al día sábado, al día domingo. De lo que estuvimos investigando se entiende más que se refería al día domingo. Ustedes hagan sus investigaciones, ese no es el punto de esta sesión, así que no nos vamos a meter a eso. Y estaba yo adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Las 7 iglesias, no me recuerdo si lo habíamos mencionado, pero están en el país de Turquía, y ahí está el mapa, y ahí pueden ver en dónde están distribuidas. Algo que nos llama la atención de este versículo 9 en adelante es que Juan, no Jesús, Juan, estaba solo en la isla de Patmos. Él estaba no porque andaba de vacaciones en la isla de Patmos, ¿verdad? Después de predicar. Lo mandaron por su testimonio, por ser fiel. Estaba en cadenas, prisionero, para que se muriera ahí. Y él no se enfocó en sus limitaciones ni tribulaciones. Vemos acá que dice que él estaba adorando en el Espíritu. No sé cómo dice tu versión en el versículo 10, pero se dice que estaba adorando en el Espíritu. Estaba yo en el Espíritu. Y oyó una voz. Cuando nosotros estamos en tribulaciones y dificultades, lo que más nos cuesta escuchar es la voz de Jesús hablando a nuestra vida. Él fue capaz de ponerle mute a todas sus dificultades, a las tribulaciones, y y escuchar lo que se le estaba diciendo. No se enfocó en la tribulación. Y aquí tenemos un principio importantísimo. En medio de la soledad de la prisión, él fue capaz de afinar su oído a la voz del hombre que le estaba hablando. Y es importante entender que después de que le habla y dice una gran voz como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro. Yo ya me había puesto a pensar en de dónde sacó él ahí en esa isla para escribir. Pero eso solo es lo que yo he pensado. Y dice: escribe lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Entonces hablamos que esto está en un contexto de comunidad, en un contexto de iglesia. Dios quiere enviar una palabra de aliento, una palabra de verdad, una palabra de corrección a las iglesias, aquellos que están en grupo. Entonces, este mensaje que recibe Juan es para la edificación del cuerpo, es para la edificación de todas estas 7 iglesias. No es algo para que Juan se quede solo él y no le comparta a nadie y sea algo que solo Juan sabe. Es algo que Dios va a poner en la boca de Juan para que lo profetice y lo anuncie a las 7 iglesias. Dice el versículo 12: entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candelabros. Esto los vamos a explicar más adelante porque no es algo que nos tengamos que inventar, decir a lo mejor se refería a esto, a lo mejor se refería a lo otro. El mismo capítulo 1 nos dice claramente qué son los 7 candelabros, pero ya vamos a llegar a eso. Versículo 13. Dice: en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y creo que algo muy importante que ya lo mencionamos es
hijo de hombre. Quiero que prestes atención a esa palabra. Hijo de hombre es un título que se menciona 88 veces en el Nuevo Testamento. Y por algo es muy importante que prestemos atención a esto, porque el hijo de hombre es en referencia a la profecía que leímos en Daniel 7:13, donde dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, el Señor viniendo en las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Este fue el título que metió a Jesús en problemas. Porque cuando él se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, todos los fariseos, todos los que conocían la ley, se dieron cuenta que él estaba haciendo referencia a esa profecía. Sí, porque cuando él menciona Hijo de Hombre es un título mesiánico, es un título de Mesías. El profeta. Entonces ellos sabían, es aquel que le fue dado dominio, autoridad, que siendo hombre se hizo carne. Entonces, cuando nosotros vemos hijo de hombre, es esa autoridad, es ese dominio, y por eso es que los religiosos les causó un shock y se estresaron en sus cabezas porque sabían que Jesús se estaba proclamando como el Mesías, y eso vino a traer un conflicto en sus corazones. Entonces, Jesucristo vino en carne. Se hizo hombre para poder, y habitó entre nosotros, pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él se llama Hijo de Hombre. Y se tenía que hacer hombre, yo creo que todos sabemos esto, pero lo quiero mencionar. Hebreos 10:4 dice: pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Sabemos que hasta antes de que Jesús muriera, la única manera de poder quitar esa culpa era realizando sacrificios de animales. El derramamiento de la sangre hacía que las personas se sintieran perdonadas por 365 días. Pero el siguiente año, en la celebración de Yom Kippur, tenían que volver a matar a los animales para volver a sentir que se les quitaba ese peso de encima. Pero Él se hizo hombre. Dice Romanos 3:25 que lo exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y aquí se está hablando de que el que está en medio de los candelabros, que de una les decimos, se los adelantamos, son las 7 iglesias, el que está parado en medio de las iglesias, es el que se hizo hombre, se tenía que hacer hombre para que la sangre del hombre de Jesús limpiara el pecado de nosotros, de la humanidad. Y ese es ese hombre, ese que se hizo hombre, pero que no dejó de ser Dios. Hebreos 2:17 dice: por tanto tenía que ser hecho, ¿qué? Semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Entonces Jesús es Dios, pero también se hizo hombre, se hizo carne. Y 1 Juan 4:2 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces Jesús, siendo Dios, pero también siendo humano para poder compadecerse de nuestras debilidades, está en medio de los candelabros, está en medio de las iglesias, y su palabra también habla en Sofonías 3 que Él está en medio de ti. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Entonces, qué hermoso poder entender que Dios está en medio, que el Hijo del Hombre está en medio, Él lo puede ver. Y describe que está vestido con una túnica que le llega hasta los pies. Y aquí podemos pensar en la vestidura de los sacerdotes, de la vestidura del sumo sacerdote, que hay descripciones de esto en el Antiguo Testamento y van a poder ver en las notas referencias a esto, pero vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Entonces, Juan, me encanta la descripción de Juan porque es algo muy, muy descriptivo, es algo muy real lo que Juan está viendo. Y este hombre, este hijo de hombre, que hablábamos que al final de cuentas fue el Cordero, pero también ese mismo Cordero, lo acabábamos de leer en el versículo 10, dice que su voz es fuerte como toque de trompeta. Su voz es como las muchas aguas. Sí es el Cordero, pero Él es completamente el Rey soberano que acabamos de estudiar. Sí es el Cordero que derramó la sangre por nosotros, pero al mismo tiempo viene en las nubes y sí, trae un juicio. Sí es el Rey al cual todos, absolutamente todas las tribus, todas las naciones van a hacer lamento por ese mismo Cordero. Pero nosotros tenemos que conocer la descripción completa de quién es Jesús.